página 2 hay un texto de Robert Linhart, que se llama De cadenas y de hombres. Ese texto es bien largo, pero es una novela, ¿sí? Es una novela. Nosotros incluimos en el material de la materia, yo les decía otra vez, les hablaba de las películas, incluimos también esta novela, que es una novela particular porque Robert Linhart es un sociólogo, ¿no? En realidad es el relato de una investigación que él hizo que está novelada, o sea que es más llevadero de leer porque como que uno se va metiendo en esta historia del trabajo fabril que él analiza. Él quiso analizar el trabajo en una automotriz italiana para hacer su investigación, y entonces ese texto es el resultado de lo que se llamaría su investigación-acción, o sea, de su inclusión dentro de la fábrica como un obrero más. O sea, él no fue como investigador, sino que fue como obrero. Dio trabajo y a partir de ahí hizo sus reflexiones. En ese sentido es más llevadera. Ese texto nosotros lo vamos a considerar para el primer parcial, que está dentro de la unidad 2 porque el tipo de trabajo que describe es el que nosotros trabajamos en la unidad 2. ¿Cómo estás? Entonces, lo que pueden hacer ese particularmente, que es más larguito, ir leyéndolo, programándolo ya para la época del primer parcial. Y después, bueno, sí, tienen los 5 capítulos de Coriat y el de Marx, que por ahí es un poquito más extenso. Pero calculé que tienen 2 semanas más para trabajar. Entonces, vamos a empezar para revisar algunas cuestiones de la primera unidad, que es la introductoria, que es la más sencillita, digamos, del programa, para hacer algunas aclaraciones. En realidad, los contenidos de la unidad 1 apuntan a identificar el objeto de estudio y el punto de vista disciplinar desde el cual nosotros vamos a trabajar. Cuando hablamos del objeto de estudio de una disciplina, por supuesto que estamos haciendo referencia a qué cosa estudia la disciplina. No pensamos objeto con ese significado a veces corriente que se hace de objetivo. ¿Vieron cuando uno dice el objeto de esta comunicación es dar a conocer? Ahí se está pensando objeto como objetivo. Cuando nosotros en una disciplina o en una materia hablamos del objeto de estudio, estamos pensando qué vamos a estudiar. Entonces, en el nombre mismo de la materia nosotros tenemos el objeto de estudio, y tenemos contemplado el enfoque disciplinar. ¿Sí? Las dos cosas. El objeto de estudio y el objeto de estudio. ¿Están rotas? El objeto de estudio y el enfoque disciplinar. Vamos a empezar por el objeto de estudio, por el que, si nosotros miramos el título de la materia, Sociología Industrial, intuitivamente y a partir de lo que ya conocemos, vamos a pensar que, por supuesto, vamos a hablar de esto, de la industria, ¿sí? Ahora, hablar de la industria, ya solo plantear el hecho de que vamos a hablar de la industria implica estar haciendo un montón de suposiciones, ¿sí? Primera suposición. Industria es trabajo. Si hablamos de la industria, hablamos de algún tipo de trabajo en particular. De hecho, en cierto momento, el concepto o el adjetivo industrioso se usaba para referirse a alguien que trabajara mucho, ¿no? La idea de industria está ligada a la idea de trabajo. Muy bien. Y trabajo tiene la particularidad de ser un concepto polisémico.
significa polisémico? ¿Alguien sabe? Algo deben. De hecho, en algún momento de su formación en la escuela media les deben haber hablado incluso de la semiótica, de todo eso. ¿No? Que tiene muchos significados. En términos polisémicos, porque tiene muchos significados. Un poco el texto de Freeman trata de hacer referencia a esos significados cuando dice que el trabajo es una actividad que tiene características particulares, ¿sí? Y que en cierto sentido podría decirse que, por supuesto, las personas trabajamos, pero los animales también trabajan. Vieron que hay una parte del texto de Castillo donde se pone así como más filosófico. Piensen que este es un texto, yo les contaba la clase pasada, el texto fundacional de la sociología del trabajo, un texto escrito en los 60, entonces tiene un poco de vuelo, digamos, de lo que se estaba pensando en ese sentido. Puedo decir que los animales trabajan, puedo decir que las personas trabajan. Gracias a, no sé, la vida, la fortuna o los dioses que quieran, nuestra materia no va a ser acerca del trabajo de los animales, sino que va a ser acerca del trabajo de las personas. Hay puntos de similitud entre el trabajo animal y el trabajo humano. Y si me detengo un poco en esto, no porque quiera repetir los dichos del texto de Freeman, que ustedes los pueden leer sin ningún inconveniente, es porque en determinados momentos algunas visiones críticas del trabajo industrial, tal como nosotros lo consideramos, aunque sea intuitivamente, estaban destinados a sostener que el trabajo humano, o se trataba a los trabajadores, en ese momento mayoritariamente masculinos, como si fueran animales, que no había una diferencia entre el trabajo que se hacía entre las fábricas y el trabajo que se hacía, que podía hacer cualquier bestia humana, ¿no? De hecho, deben haber escuchado o deben haber leído por ahí en algún lado, que el mismo Henry Ford decía que en realidad el trabajador tenía que ser un mono amaestrado, ¿no es cierto? Bueno, esa idea, esa vinculación del quien trabaja con algo de la animalidad también se fundamenta en el hecho de que hay una actividad más animal que podemos denominar como trabajo. ¿Cuál es el punto de coincidencia? Bueno, el punto de coincidencia está en el hecho de que tanto los animales como las personas, no voy a entrar en discusiones ni ambientalistas, ni nada por el estilo, diciendo que las personas también somos animales, todo ese tipo de... lo dejamos para el recreo. Tenemos una característica en común, que es la incompletitud. O sea, nosotros y los animales tampoco encuentran, ni nosotros encontramos dentro de nosotros mismos lo que necesitamos para asegurar nuestra supervivencia. Tenemos que interactuar con la naturaleza. Para nosotros quizás lo más cerca que estamos de la naturaleza es el supermercado, no importa. Hay otros que tendrán un contacto más estrecho, pero de alguna forma lo que encontramos en el supermercado ha provenido de alguna forma de la naturaleza. Entonces, el trabajo es una actividad vital en tanto y en cuanto nos permite interactuar con la naturaleza, interactuar socialmente, porque trabajo no es actividad individual, para encontrar los medios necesarios para la subsistencia. Y en eso, personas y animales tenemos ciertas similitudes, ¿no? Entonces, tenemos ciertas similitudes. Reproducción de la vida y de la especie, digamos. ¿Y cuáles son las diferencias? La utilidad. ¿Cómo? La utilidad del
trabajo. A ver. Lo dice el autor, lo pone como... Está bien, bueno. No te estoy diciendo que no, te estoy pidiendo que me lo expliques. Cuando decís la utilidad, ¿a qué te referís? ¿O a qué supones vos que se refiere Friedman? Ciertos bienes y servicios que son... No quiero repetir útil para algo porque estoy... Hola, ¿cómo estás? Esta me parece que está rota, ¿no? Está rota. ¿Allá? Hay que pasarlo. Bueno, a ver, dame un ejemplo. Yo hago algo para que me sirva a mí mismo. ¿Quiénes? ¿Los animales o las personas? Bueno, ¿y los animales? Porque si me lo estás planteando con diferencias, se supone... Lo hacen de una manera inconsciente. Bueno, por ahí anda la cuestión. Yo diría que más que referir el concepto o la palabra utilidad, en ese caso, la idea es pensar que en el trabajo humano hay ciertos componentes que permiten, y Friedman lo dice retomando a Marx, que el hombre como ser genérico, ¿no? Como hombre, mujer, usamos el concepto del siglo XVII, XVIII y XIX, que el hombre produzca la medida de cualquier sujeto. ¿Qué quiere decir esto? El animal, supongamos, animales que consideramos que trabajan, ¿cuáles son? La hormiga, muy bien. ¿Qué otro? Abejas. Las abejas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacen? Producen cosas de hormigas, producen cosas de abejas, producen a la manera de las hormigas, producen a la manera de las abejas, ¿no? Entonces, hay una limitación en esa actividad. La producción humana, dice Friedman retomando a Marx, es una producción, un trabajo para toda la especie. Yo puedo imitar el trabajo de una hormiga, puedo imitar el trabajo de una abeja, genero objetos útiles, digamos, según las necesidades, y el rango de necesidades siempre es mayor en las personas que... Sí, la misma. Esa es la nota especial. Acá hay. Allá hay. ¿Y esto estaba roto? Sí, está roto el apoyabrazo. ¿No? Producción para la especie en general. Ahora, esta capacidad de producir cualquier cosa e incluso imitar las formas en que otras especies producen, está muy ligada a la capacidad intelectual de las personas, que es distinta a la capacidad intelectual, si es que la tienen, de los animales. ¿Por qué? Porque el trabajo humano es un trabajo que reúne concepción y ejecución. ¿Qué significa concepción? Capacidad de pensar y de decidir. ¿Qué cosa? ¿Qué decido? ¿Qué se puede decidir en el trabajo? ¿Qué producir? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y qué más? El cómo reúne varias cosas, ¿no? ¿Con qué reúne el cómo también? ¿Con qué herramientas? ¿No? La concepción tiene esos objetivos. Si yo concibo el trabajo, puedo decidir qué produzco, cómo produzco, cuánto produzco, con qué frecuencia produzco, con qué ritmo, con qué intensidad, para qué produzco, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Ejecución es la otra parte del trabajo, porque si yo me quedo en mi casa sentada pensando en lo que podría producir y cómo, etcétera, etcétera, pero no llevo esa concepción a la acción, bueno, el trabajo no se realiza, ¿sí?
Fantástico. El trabajo humano tiene esta particularidad. Y justamente es esta capacidad ligada, o esta particularidad ligada con la concepción, que hace que en un momento determinado, incluso Marx diga que el peor de los arquitectos es mejor que la mejor de las abejas, ¿no? Porque la abeja siempre va a producir para reproducir exactamente sus condiciones de vida. El hombre, como ser genérico, puede inventar esas condiciones de vida. Muy bien. Entonces, cuando pensamos en industria, pensamos en trabajo, lo que hace el trabajo humano tiene estas características, ¿sí? Ahora, yo les decía, hay cierto concepto, cierto significado de industria pensado como simplemente productividad, ¿no? El industrioso es aquel que trabaja. Pero en nuestro contexto, industria va a estar alejado de este sentido más general del trabajo y nos va a situar en un periodo histórico concreto, que es el trabajo en el capitalismo industrial. Es decir, siglo XVIII en adelante. Siglo XVIII en adelante. El capitalismo como modo de producción excede el capitalismo industrial. Si nosotros hablamos de capitalismo industrial, vamos a hablar de siglo XVIII en adelante. Es en este momento cuando, desde que vamos a revisar un poco en la clase de hoy y en las clases sucesivas, pero simplemente para que pensemos nuestro objeto de estudio, es en este momento cuando empiezan a surgir las teorizaciones y las preocupaciones acerca de cómo se puede organizar, cómo se puede comprender mejor el trabajo que se realiza en las industrias, que son las fábricas. ¿Sí? Y si tenemos en cuenta este momento histórico, cuando hablemos de trabajo, entonces vamos a estar hablando de trabajo industrial, fabril, realizado por varones, principalmente. Y este no es un pequeño detalle, porque después nos va a llevar a conclusiones particulares en las últimas unidades del programa. ¿Hasta acá estamos? Muy bien. ¿Cómo estás? Tenés que traerte una silla. Sí. Entonces, lo que hace el texto de Freeman, de alguna forma, es poner en discusión diversos conceptos que aparecen en torno a la discusión del trabajo y de la discusión del trabajo industrial. ¿Sí? Muy bien. A mí me parece que no es un texto demasiado que les presente demasiadas dificultades para entenderlo. ¿Alguien tuvo alguna duda en particular? A mí me parece que lo tengo visto. ¿Alguien le generó alguna duda en particular? ¿Algo que necesite que revisemos ahora? ¿Alguna pregunta que les haya surgido? Ahora es el momento, ¿no? En el día del parcial. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron todo? ¿Les resultó accesible el vocabulario? Sí, era fácil. Ahora, el segundo es más complicado. El de Castillo. Sí, yo lo leí como 3 veces porque no... ¿Por qué? No sé, me costó leerlo. Este igual lo leí 2 veces porque medio me perdí, pero... Sí, igual no pasa nada, ¿eh? Bueno, Si leí lo la lees. primera y después arranqué con la guía para ver... Muy bien, bueno, esa es la función de la guía también, Sí. para fijarme, bueno, a lo mejor me estoy enredando con cosas que no Claro. son demasiado trascendentes para lo que necesitamos. ¿Y lo de la guía te sirvió? Sí, sí, Bueno. sí. Muy bien. Texto de Castillo, ¿ninguna duda? ¿Seguro? Fantástico. Entonces, siglo XVIII en adelante tenemos trabajo industrial. Fíjense que nosotros estamos en el siglo
¿Qué siglo estamos? 21. 21, muy bien. No duden tanto, 18, 19, 20, 21, recién comenzando el 21, porque todavía nos falta un montón. No hace tanto que este tipo de trabajo existe, en términos históricos no hace tanto, ¿no? Si uno piensa la historia de la humanidad, es muy poco, son 300 años, ¿sí? Y sin embargo, nosotros lo vivimos como si fuera eterno, como si siempre la sociedad hubiera sido organizada así, como si esto nunca fuera a terminarse. Bueno, posiblemente en algún momento eso se termine. Entonces, primero. Segundo, enfoque disciplinar, la sociología. No es casual que la sociología haya surgido para la misma época en la cual el capitalismo industrial estaba expandiéndose de manera generalizada. ¿Por qué? Porque la sociología surge como una disciplina que se ocupa de estudiar los conjuntos humanos que se reúnen con motivo de distintos propósitos. La sociología tiene una mirada global sobre las sociedades, trabaja con conjuntos humanos. ¿Por qué la sociología empieza a surgir o se propone como disciplina en este momento, en estos siglos en los que el capitalismo industrial empieza a florecer? Porque por procesos que ya vamos a ver, junto con el capitalismo industrial, o justamente a raíz del capitalismo industrial, empiezan a aparecer nuevos sectores sociales que son objeto de preocupación. La clase obrera, por ejemplo. Fíjense que el mismo concepto de clase obrera me remite a un conjunto, ¿no? Entonces empiezan a aparecer disciplinas que tratan de explicar y tratan de hacer entender qué es lo que pasa con estos conjuntos humanos. La sociología surge con esa pretensión, surge en este momento. Y las herramientas que va a utilizar no son solo herramientas teóricas, sino también herramientas empíricas, ¿no? De análisis de estos conglomerados humanos. Ahora, sociologías hay de muchos tipos, ¿sí? La sociología del trabajo va a ser entonces la disciplina que se va a ocupar de estudiar las colectividades humanas que se reúnen o se conforman en torno al trabajo. Y ahí volvemos a lo mismo que decíamos antes. Fines del XVIII, principios del XIX. ¿Cuál es el centro de las colectividades humanas que se reúnen en torno al trabajo? La fábrica. Entonces la sociología industrial surge como una rama de la sociología general para estudiar, y repito de nuevo, los conglomerados humanos que se reúnen en torno al trabajo fabril. ¿Sí? ¿Qué hace el texto de Castillo? El texto de Castillo presenta la genealogía, yo algo les adelanté de este término la clase pasada, la genealogía de las disciplinas que se han encargado de estudiar el trabajo. ¿A qué llamamos genealogía? Llamamos genealogía a la mirada que permite identificar las condiciones históricas de surgimiento de los fenómenos. Entonces, Castillo traza una mirada histórica de cómo va evolucionando la disciplina que tiene como objetivo el estudio del trabajo. Ahora, ojo con esto, porque evolución es un concepto peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque uno tiende siempre a considerar que algo que evoluciona lo hace de manera necesaria favorablemente, ¿no? Está como implícita en la idea de evolución el progreso en términos positivos, pero las enfermedades también evolucionan, pueden llegar a la muerte, ¿no? Entonces ahí hay un progreso, pero no necesariamente en términos positivos. Cuando hablamos de evolución de la sociología, no estamos poniéndole una carga valorativa, ni positiva ni negativa, sino que estamos viendo los cambios
teóricos, en las preocupaciones, en los conceptos, en los puntos de vista, en las problemáticas que han abordado, que ha sufrido a lo largo de la historia. ¿Sí? Lo que Castillo va mostrando es cómo ese desarrollo no es lineal. No es que primero aparecen unas corrientes sociológicas y todas piensan lo mismo y que después aparecen otras así sucesivamente, sino cómo se van solapando incluso distintas preocupaciones y cómo el surgimiento de esas nuevas preocupaciones obliga a generar nuevas teorías. ¿Esto llegaste a verlo en el texto? Sí. ¿Y qué fue lo que te resultó complejo? No sé. La primera vez que lo leí me costó, después empecé a... Por ahí la forma en la que está sí. escrito y que tiene como mucho dato de autor y todo Sí. ese tipo de cosas. Sí, Sí, sí. pero no hace falta, digamos, pensarlo en eso. Sí, ¿qué es lo que es necesario enfatizar, que es algo que también encuentran y que pueden encontrar en la vinculación con el texto de Freeman? Que existen distintas disciplinas que se encargan de estudiar el trabajo, ¿no? Además de la sociología industrial, ¿qué otras disciplinas estudia el trabajo? La economía estudia el trabajo, muy bien. ¿Qué otra? La administración estudia el trabajo, muy bien. ¿Recursos humanos? ¿Quién me habló? Sí, recursos humanos, viste que hay como una carrera, pero es como que no hay una disciplina en sí misma que se llama recursos humanos, más bien la disciplina sería la administración, ¿no es cierto? Fíjate que la carrera también se llama gestión de recursos humanos, cuando cursas una maestría y un montón de cosas ahí. Sí, pero disciplina como piénsanlo más de corte más científico, ciencia, estudia. La mayoría de ustedes, creo que casi todos y todas me habían dicho que trabajaban, ¿no? Cuando ingresaron a trabajar, ¿qué hicieron? ¿Qué les hicieron hacer? ¿Eh? Un psicotécnico, ¿no? Bueno, ¿y el psicotécnico quién lo plantea? La psicología del trabajo, ¿no? La psicología del trabajo es la que hace el psicotécnico vinculado con el trabajo. Muy bien. La psicología, la economía, la ergonomía también es una disciplina, ¿no? ¿De qué se ocupa la ergonomía? Tiene que ver con el estudio de las mejores condiciones de adecuación física al puesto de trabajo. Sí, puede haber movimiento, puede no haber movimiento, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Ergo significa fuerza, con el uso de la fuerza. Esas disciplinas se diferencian de la sociología en la dimensión del objeto que estudian. La psicología industrial y la psicología del trabajo, hay una psicología industrial. De hecho, se va a ocupar del individuo. Después lo puede poner en un contexto, no, pero el objeto de estudio tiene que ver con el individuo, no con el conglomerado humano. La administración tiene que ver, o se ocupa de mirar el trabajo desde el punto de vista de los gestores, ¿sí? Cuando planteamos la sociología industrial, en realidad estamos pensando en esos colectivos que efectivamente realizan el trabajo. Por eso yo les decía a la clase pasada, o el encuentro pasado, que a diferencia de lo que pasaba en teoría de la organización, nosotros vamos a ver el trabajo desde abajo y no desde arriba de la administración, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Entonces tenemos nuestra disciplina y tenemos nuestro objeto de estudio. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Si alguien tiene algo en particular que preguntar de los textos, lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Nada?
meternos directamente acá. Trabajo en el capitalismo. Vamos a tomarlo primero en general, después vamos a ir haciendo un abordaje histórico para analizar los distintos periodos en el desarrollo del capitalismo y su consideración del trabajo que nos permiten llegar al trabajo industrial. Características fundamentales del trabajo en el capitalismo. Ustedes cursaron economía, ¿no? Bueno, entonces, a ver, díganme. Estoy desde la 1 de la tarde escuchándome, estoy harta de escucharme yo, entonces necesito... ¿Estandarización? ¿Estandarización? Sí, sabés que estandarización del capitalismo industrial en adelante, pero antes no, antes no hay estandarización y vamos a ver por qué, muy bien. Digo, en el capitalismo como periodo histórico, no capitalismo industrial. Productividad. Voy a hacer un machete de lo que me digan. Productividad. Intercambio, porque ¿Intercambio de qué? de una mercancía por otro bien. O por dinero. O por... Intercambio. Bueno, muy bien. División del trabajo. Lo de estandarización lo voy a incluir porque me gustó, porque me va a servir para otras cosas. ¿Qué más? ¿Qué otras características? Diferenciación. Diferenciar un bien de otro. Estás re moderna. Ahí estás hablando de 1970 en adelante, pero está bien. Diferenciación. Trabajo en línea. Bueno, ¿Salario puede ser? ahí me gustó para combinar con esto, salario. Está buena porque todos piensan en trabajar y... Bueno, estaba con la compañera que había hecho intercambio por dinero. ¿Qué más? Bueno, en ese caso podría ser un producto o la fuerza de trabajo, en realidad el intercambio. A ver, ¿cómo es eso? Y yo te vendo mi fuerza de trabajo y vos me das un salario, eso sería un intercambio. Sí, yo produzco está un bien. bien y a cambio de eso me das dinero. Sí, no es lo mismo producir un bien Que vender la fuerza de trabajo. Sí, ¿no? Fantástico. Bueno, está bien. ¿Algo más se les ocurre? Ahora con todo... Laboral, ¿Eh? hacer explotación laboral. A explotación laboral, metemos algo que es muy interesante, que tenemos que pensar, que el concepto de explotación no es un concepto moral, sino que es un concepto económico. ¿Sí? Cuando decimos que hay explotación laboral no estamos diciendo hay gente mala que explota a otra gente, que eso también pasa, pero no tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo. Cuando hablamos de explotación hablamos de una relación económica particular. Y ahora lo vamos a revisar. Bueno, a ver, estos términos que ustedes, o estos conceptos que ustedes estuvieron mencionando, hacen referencia al trabajo en el capitalismo, hacen referencia a distintos momentos históricos del trabajo del capitalismo y no son necesariamente aplicables a cualquier fase. La característica o una de las características fundamentales del trabajo en el capitalismo es que es la relación social fundamental. ¿Qué significa esto? Que el trabajo en el capitalismo es el articulador de lo social. Articulador de lo social. Es el lazo social. Las personas se definen, nos definimos por el trabajo que realizamos. Esto lo tenemos tan internalizado que ni siquiera a veces nos damos cuenta. Piensen lo siguiente, cuando vamos a alguna reunión, algún evento, alguna fiesta o algo por el estilo, y uno se presenta ante alguien nuevo, conoce a alguien nuevo, le preguntás cómo te llamas, ¿vos qué hacés? No le preguntás
¿cuál es tu equipo de fútbol favorito? Quedaría como raro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? No, tendría que pensar que el otro es medio sentido, ¿no? La identidad se vincula con la actividad, con el trabajo. Esto es algo que antes del capitalismo no pasaba de manera tan generalizada y tan notoria. ¿Significaba esto que la gente no trabajaba? No, claramente, por lo que decíamos antes. Somos seres incompletos que necesitamos interactuar con la naturaleza, hay que realizar algún tipo de actividad. Pero las formas de ubicación en lo social estaban dadas por otro tipo de relaciones. Por ejemplo, yo era, no sé, campesina que trabajaba en las tierras del señor feudal X y entonces la relación era de vasallaje. Yo era parte de la comunidad de ese señor feudal. Me identificaba por mi relación de vasallaje, que se llama, ¿no? Por esa relación personal, no por la actividad necesariamente que hacía. ¿Se acuerdan? Acordarse cuando estudiaban en la escuela que bueno, que teníamos una sociedad muy estandarizada, donde teníamos la nobleza, el clero, ¿no? Las clases bajas. De hecho, los trabajos que se realizaban eran los que estaban asignados para ese sector social. Y el hecho de que fueras un campesino que trabajara mucho y juntara mucho dinero no te hacía cambiar de posición social, porque las relaciones eran otras, ¿no? Ese dinero ni siquiera era tuyo. En el capitalismo, el trabajo es el articulador de lo social, es decir, es por el trabajo que las personas se ubican en determinado sector social. Ahora, cuando estamos hablando del trabajo como articulador de lo social, no estamos hablando de cualquier tipo de trabajo. Y acá sí hablamos de trabajo asalariado. ¿Sí? El trabajo asalariado supone relación entre sujetos formalmente libres es decir, que pueden contratar, pueden establecer contratos, ¿no? Yo soy libre de trabajar acá o en la Universidad de Lanús, no importa. La Universidad de Lanús es libre de contratarme o no, ¿no? Establecemos una serie de contratos. Es una relación entre sujetos libres que, como decía la compañera, supone un intercambio. ¿Qué se intercambia? Fuerza de trabajo por salario. Digamos por ahora trabajo, después nos metemos con la fuerza de trabajo. Trabajo por salario. ¿Sí? El trabajo en el capitalismo también supone una forma aumentada de división social del trabajo. Y la división social del trabajo implica en el capitalismo un aumento de la especialización. ¿Sí? ¿Qué significa especialización? Que uno realiza unas actividades y no otras. ¿Hasta acá estamos? Previo al trabajo en el capitalismo, nosotros tenemos trabajo en la sociedad feudal, ¿no? Se trabajaba de otra manera, que no nos interesa a nosotros abundar en eso ahora. Lo que sí me interesa marcar es que cuando nosotros estamos hablando
El capitalismo, en sus orígenes, hablamos del siglo XV, no se trató de que en un determinado momento, digamos hasta el 31 de diciembre de 1399, vivíamos en la sociedad feudal y el 1 de enero de 1400 se despertaron y eran todos capitalistas. La sociedad era capitalista y de pronto todos pensaban capitalistamente. El proceso que llevó al establecimiento de que el trabajo fuera articulador de lo social fue un proceso histórico largo, fue un proceso histórico muy cruento para mucha gente porque implicó abandonar formas sociales anteriores y tener que de pronto empezar a funcionar de manera distinta. Lo más parecido que yo puedo pensar en eso y que no se le aproxima ni un poco es lo que nos pasó a nosotros con la pandemia, ¿no es cierto? Tuvimos que atravesar todo un proceso que nos implicó empezar a vivir de manera diferencial. ¿Por qué me interesa igual plantear esta diferencia? Porque para entender los orígenes de los problemas que atravesó el trabajo industrial a principios del siglo XX, hay que empezar, principios del siglo XX, sí, fines del siglo XIX, hay que entender qué fue necesario abandonar, qué fue necesario que la gente tuviera que empezar a hacer y de qué manera las sociedades tuvieron que organizarse de forma distinta. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Yo les juro que no estoy delirando, ¿eh? Todo esto después cierra perfectamente y está presente en los textos que nosotros vamos a ver. Para lo cual necesitamos un poquito, ponernos de acuerdo en un poquito en un de vocabulario. Cuando uno va a trabajar, llega al trabajo, ¿qué hace? Supongamos un trabajo nuevo. En algunos trabajos fichas. Suponete que llegas a un trabajo nuevo, fichaste. ¿Y después qué haces? Te capacitan. Primer día. Claro, te capacitan. Te capacitan. Claro. Muy bien. Y vos llegaste al trabajo y decís, vengo a que me capaciten. A lo mejor no te capacitan. Viste que hay gente que es medio complicada y te mandan directamente Arreglate. y arreglate como puedas. ¿Qué implica ir a trabajar? ¿Una responsabilidad? Sí. ¿Y esa responsabilidad qué implica? Yo llego al trabajo y llego y digo, hola, llegué, soy nueva. ¿Llegan con algo? ¿Llegan Y depende del trabajo. ¿Llegan con el trabajo hecho? No, depende del trabajo en cuestión. ¿Y qué hacen? Se ponen a disposición del otro. Para nosotros, como decía la compañera antes, habitualmente, vender trabajo es vender fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la capacidad física e intelectual de realizar una actividad. Dijo para nosotros, ¿no? Sí, para nosotros los capitalistas del mundo. Vender fuerza de trabajo, ¿sí? Capacidad física e intelectual de realizar una actividad. La fuerza de trabajo en realidad puede venderse de dos maneras distintas. Puede venderse objetivada, es decir, puesta en un producto. Si yo trabajo, por ejemplo, tejo, hago suéteres, vendo esos suéteres, vendo ese producto de trabajo, mi trabajo está objetivado. Objetivado quiere decir hecho objeto, hecho cosa. Y vendo ese trabajo objetivado. O puedo vender mi fuerza de trabajo como capacidad. Llego al trabajo y bueno, decime qué hago. Yo traje mi capacidad física, intelectual, mental de realizar una actividad, vos decime y organizás. Pues entonces, objetivada o como capacidad.
Lo que nos importa es esto, como capacidad. Cuando uno trabaja una determinada jornada, supongamos una jornada legal de 8 horas, pone a disposición de aquella persona que nos ha contratado esa capacidad a disposición. ¿Sí? Ahora, cuando terminó la jornada y me fui a mi casa, ¿qué pasó? Me llevé esa capacidad. La fuerza de trabajo tiene esta cosa maravillosa que por suerte nos permite aún seguir estando como preservados de ciertas situaciones injustas que nos necesitan como trabajadoras y como trabajadores, ¿no? La realización del trabajo depende de personas que lo realizan. Ahora, la fuerza de trabajo no se puede hacer desaparecer. Yo por más que me paguen un salario, un sueldo, llámenlo como que quieran, me lo pagan por el uso de determinado tiempo de esa fuerza de trabajo. Cuando terminó yo me la llevé. Y la otra cosa maravillosa que tiene la fuerza de trabajo es su capacidad de reproducción. En términos teóricos, vos dejaste de trabajar, fuiste a tu casa, descansaste, la pasaste bomba y volvés mañana, pum para arriba otra vez con la fuerza de trabajo a full. Sabemos que eso no pasa habitualmente, las capacidades de recuperación no están inmediatas según las condiciones de trabajo, pero en teoría pasa eso, ¿no? Es como la batería del auto, que cuando empieza a andar de nuevo se recarga. Muy bien. ¿Cuánto tiempo pongo yo a disposición mi fuerza de trabajo para aquella persona que me contrata? Lo que dure la jornada, ¿no? Muy bien, supongamos. ¿Cuánto hacemos la jornada? ¿8? ¿8 horas? ¿Quiénes trabajan 8 horas? Poquito. ¿Quiénes trabajan más de 8 horas? ¿Y el resto trabaja menos de 8 horas? ¿Sabe? Tiempo de leer para... No sé lo entienden. Yo me imaginaba que todos trabajaban más. Suponete 8 horas, ¿no? ¿Qué hago durante esas 8 horas? Produzco todo lo que, dadas las condiciones técnicas, y mi capacidad de trabajar, puedo producir. Supongamos que trabajo en una fábrica de jarrones, para hacerlo sencillo. Y en 8 horas, mi empleador calcula que se pueden producir 50 jarrones, ¿no? Mi empleador vende esos 50 jarrones y con la venta de estos 50 jarrones me paga el salario. ¿Sí? Bueno. Supongamos que yo trabajo y produzco 50 jarrones. Y el Roberto que es el dueño de la fábrica, tiene que vender los 50 jarrones para pagar mi salario. ¿Me contrataría Roberto para su fábrica? No. ¿Por qué? Porque es al cohete. ¿Para qué se va a meter en el lío de organizar toda una fábrica si lo que yo produzco o el trabajador produce a lo largo del día es lo justo y necesario para pagarme mi salario? No le sirve. Nadie con 2 dedos, no hace falta ser capitalista. Alguien que tenga 2 dedos de frente no lo haría, básicamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que lograr? Que yo produzca más de lo que necesito, del equivalente necesario para pagar mi salario, ¿no? Entonces, la jornada de trabajo que se desarrolla en un tiempo X, digamos de 8 horas, se organiza, vamos a decir, en 2 partes. Por ahora vamos a hacerlo así, 2 partes casi similares. Estamos hablando de tiempo, ¿no? Tiempo de trabajo necesario. ¿A qué llamamos del tiempo de trabajo necesario? A esa parte de la jornada laboral en la que el trabajador hace ¿qué? Produce para ganar su salario. Reproduce el equivalente a su salario. ¿Sí? Reproduce el equivalente al salario. Todo aquel tiempo que el trabajador o la trabajadora produzcan más allá del equivalente de
de su salario, se llama tiempo de trabajo excedente. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Seguro? Bueno. ¿Cómo se determina el equivalente al tiempo de trabajo necesario? Es decir, ¿cómo determino yo cuánto tiempo tienen que trabajar para satisfacer el salario? O dicho de otra manera, ¿cómo determino el salario? ¿Cómo se determina el salario? Tiene que cubrir lo necesario para que el trabajador sobreviva. ¿Quién está hablando? Yo. Ah, Sobreviva. sí, que viva, porque sobrevivir me suena así como Que viva. de última. ¿Viste? Muy bien, ¿y eso para nosotros cómo está determinado? Por la canasta. Claro, por los bienes de consumo necesarios para satisfacer las necesidades básicas, se dice, ¿no es cierto? Fantástico, muy bien. Entonces, suponete que para satisfacer esas necesidades básicas tenés que vender 22 jarrones. ¿No? Fantástico. 22 jarrones. Todo el resto de esos 50 pasan a ser excedente. ¿Cuál es el interés fundamental del capitalista en esta ecuación? La plusvalía. No me metí ni con valor ni con plusvalor, la norma reunida. En esta ecuación, que se alargue el tiempo de trabajo excedente y se acorte el tiempo de trabajo necesario. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo puedo alargar el tiempo de trabajo excedente? Sí, es decir, vos estás refiriéndote a producir más en menos tiempo. Muy bien, y para hacer eso, ¿qué necesito hacer? Igual esa no es la por ahí necesariamente la solución más inmediata. Y podría Tal vez trabajar incorporando 20 la horas. máquina. Por ejemplo, digamos como la que uno piensa como más sencillita, me sale más rápido es, no son 8 horas, son 16. ¿No? ¿Cuál es el problema de esto? Sí, no llega el ¿Eh? Tiempo. No escuché. No es legal, se muere. Bueno, no, son dos cosas distintas. Que sea legal es una cosa, que se muera son otra. A veces coinciden, que si no es legal se muere. Hay lugares donde, ¿no es cierto? Es ilegal y... Es legal, perdón, al revés, quiero decir, la gente se muere y es legal igual. ¿No es cierto? Hay limitaciones que tienen que ver con cuestiones de índole legal. Bueno, la introducción de la jornada de 8 horas fue resultado de una batalla, ¿no? De una lucha que finalmente terminó legalizándose. Entonces, yo puedo extender la jornada o puedo en la misma jornada hacer que menos tiempo de trabajo sea necesario, por ejemplo, con la introducción de tecnología que haga que sea mayor la productividad. Muy bien. Hay varias cosas que importan en esta ecuación, considerar. Estas decisiones de cuánto produzco, cuánto tengo que producir para pagar salario, etcétera, etcétera, no son decisiones del capitalista individual, del Roberto que tiene esta fábrica. Son decisiones sociales. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de tiempo de trabajo socialmente necesario. El tiempo de trabajo siempre se determina en términos sociales y la necesidad se plantea como un promedio social. ¿Qué significa esto? Supongamos que el Roberto que tiene esta fábrica dice, bueno, yo para producir los 50 jarrones necesito 16 horas, porque los empleados, los obreros que contraté son nuevos y no saben hacer muy bien el trabajo y yo no tengo plata para comprar nueva maquinaria, entonces ustedes produzcan los 50 jarrones en 8 horas, pero yo produzco en 16. Como la media de producción de sociedad es 8 horas,
él no va a poder cobrar los jarrones más caros porque le lleva más tiempo, ¿no? Como cuando uno le dice, señora, me lleva un montón de tiempo. Bueno, el problema es suyo si le lleva tiempo. El promedio social dice que usted me tiene que cobrar tanto. Entonces, el tiempo de trabajo siempre es el socialmente necesario de acuerdo a las condiciones de producción del momento histórico. ¿Se entiende esto? Lo mismo pasa con el salario. ¿Cuánto tiempo de trabajo socialmente necesario se necesita, valga la redundancia, para adquirir el equivalente a los bienes de la canasta familiar? Para decirlo así. ¿Sí? El objetivo de la administración del trabajo es, desde los orígenes del capitalismo, cómo incrementar el tiempo de trabajo excedente y cómo hacer decrecer el tiempo de trabajo necesario. Ahora, esta ecuación que me dice que yo tengo que incrementar este tiempo y decrecer esto, implica consecuencias directas en la organización del trabajo y consecuencias directas en la organización de las personas, en la vida de las personas. Y a nosotros lo que nos interesa en sociología industrial es ver cómo se fueron dando las distintas articulaciones que plantearon esto como problema y trataron de resolverlo, qué consecuencias tienen específicamente para el trabajo y qué consecuencias tienen para los sujetos. ¿Se entiende? ¿Ven por qué acá importa la mirada sociológica y no la mirada individual? Porque no importa si a un sujeto le cuesta mucho producir un jarrón, no nos importa esto, nos importa en términos de las relaciones sociales que se despliegan en este contexto. ¿Sí? Vamos a incorporar, vimos esto. El intercambio está vinculado con esto, ¿no? Intercambio de fuerza de trabajo por un salario y esa fuerza entendida como capacidad. Los otros son más modernos y los vamos a dejar un poquito de lado, pero me interesa esta, para vincular esta, el término de explotación. La compañera mencionó un concepto antes que era el concepto de plusvalor, ¿no es cierto? ¿Qué es el plusvalor o qué es la plusvalía? Aparte del trabajo no remunerado. Sí. ¿Qué? Que se apropia el capitalista. Muy bien. Fantástico. El trabajo produce valores de uso y valores de cambio. ¿No? Valor de uso. Todo bien tiene un valor de uso. Es decir, todo bien tiene la capacidad de satisfacer una necesidad. Ese es su valor de uso. Los bienes son cualitativamente distintos en su valor de uso. Esto tiene un valor de uso que es cualitativamente distinto de esto, ¿no? Son distintos en valores de uso. Muy bien. Valor de cambio. El valor de cambio se determina por la cantidad de trabajo contenido en un bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Un trabajo particular? ¿Qué tipo de trabajo? Entre los valores de cambio, Sí. socialmente necesario para producir. Sí, pero ¿cuál? ¿El trabajo que yo necesito para hacer este reloj en particular? Trabajo físico. Trabajo físico o intelectual en general. Porque fíjense que cuando yo les dije que una persona pone en una jornada de trabajo, no había escrito yo fuerza de trabajo, lo borré. Ah, no, acá. Su fuerza de trabajo está poniendo a disposición del otro la capacidad en general de trabajar, no de hacer algo en específico.
Esto se llama trabajo abstracto. Ojo, no estoy diciendo que la fuerza de trabajo sea en sí misma trabajo abstracto. Digo que cuando yo pongo a disposición de alguien la capacidad en general de trabajar, estoy pensando no en un trabajo concreto. Si él hace tortas y yo hago relojes, mi trabajo concreto es distinto del trabajo de él, sino trabajo libre de toda especificación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, genera valores de uso distintos y genera valores de cambio. Es decir, genera la posibilidad de intercambiar bienes porque contienen trabajo. Son intercambiables porque contienen trabajo. Eso es lo que importa. Cuando estoy en la parte de la jornada, que es la parte de tiempo de trabajo necesario, quien trabaja está produciendo el equivalente para adquirir los valores de uso que necesita para subsistir. ¿Sí? Entonces, durante el tiempo de trabajo necesario, se produce valor. Y durante el tiempo de trabajo excedente, se produce plusvalor. ¿Sí? Cuando hablamos de explotación, estamos analizando o viendo la capacidad de generar plusvalor a partir de lo que se invierte. A eso se llama explotación. ¿Sí? Cuanto más yo puedo generar plusvalor a partir de el trabajo que contrato, más estoy incrementando el nivel de explotación. Pero no porque sean malos, ¿se entiende? Sino que es en términos económicos. Se está planteando una ecuación matemática. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No te puedo repetir lo último? Si vos o... Usted, si puedo repetir lo último. Sí. Que cuando hablamos de explotación, Sí. lo que estamos diciendo es cuánto plusvalor sacamos a partir del valor. ¿Sí? Cuando se dice se incrementó la tasa de explotación, lo que se está diciendo es que se incrementó la parte de plusvalor en la producción. No que son más malos. Esto me interesa... claro, me interesa mucho remarcarlo para alejarlo de cierto sentido común que nos va a permitir entender más las dinámicas de organización del trabajo. ¿Hasta acá estamos? Falta. Todo esto, teoría, todo divino, todo maravilloso, como les decía antes, implicó un proceso social bastante complejo en la que los colectivos sociales se fueron dando forma paulatinamente. Y es el proceso que ustedes van a encontrar explicado en los capítulos de Coriat. Proceso que es necesario entender antes de que vayamos a hablar de Taylorismo, Fordismo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a armar una especie de cuadrito que nos permita organizar la información.
ustedes, voy a apoyarlo acá, así me puedo sentar un ratito. Si ustedes utilizan, yo les propongo un poco que utilicen este esquema para que puedan ir ordenando toda la información que van a tener en el texto de Coriat y en el texto de Marx también, que es bastante más larguito. ¿Para qué nos sirve este esquema, que es un esquemita histórico al cual ahora le vamos a ir agregando alguna información? Nos sirve para ir entendiendo el pasaje y las problemáticas que nos llevaron a la gran industria, ¿sí? Al trabajo propiamente industrial. Este pasaje implica varios niveles de análisis. Se pueden analizar las relaciones económicas tal como se fueron dando entre los actores. Estos son como hilos de lectura que tendrían que tener en cuenta. Se puede analizar también el desarrollo tecnológico, porque acá es sumamente importante el desarrollo tecnológico. Si no hubiera habido desarrollo tecnológico, no hubiéramos llegado a la gran industria. Y acá tenemos que diferenciar desarrollo técnico de desarrollo tecnológico. ¿Qué diferencia hay entre técnica y tecnología? Pregunto, ¿sabían que hay una diferencia entre técnica y tecnología? Sí, tecnología no refiere a las maquinarias y a... ¿no? No, porque podés tener maquinarias que operen técnicamente nomás, o sea, que sean resultado de la técnica. De hecho, acá tenés algunas maquinarias incipientes que son más técnicas que en tecnología. Para hacer un asado, ¿qué tienen? ¿Una técnica o una tecnología? Una técnica, ¿no? De eso están todos seguros, si están seguros, muy bien. No tienen una tecnología. ¿Qué sienten que les faltaría para tener una tecnología? La tecnología de los sabe. ¿Eh? Ya, solo. El fuego, eso es mi fantasía más recurrente, que el fuego se prenda solo. ¿Qué implicaría que el fuego, que yo mire así, diga fuego? Por ejemplo, ¿no? La tecnología implica desarrollo científico. La técnica es un conjunto de pasos, ¿no? En instrumentos para resolver una determinada situación. La tecnología implica la inclusión de desarrollo científico. Cuando vos decís aprieto un botoncito, ahí por detrás del botoncito está alguien que craneó, un equipo que estuvo craneando cómo hacer el dispositivo y cómo funciona la realidad del fuego y los elementos que necesito para poder prender. Esa es la diferencia entre la técnica y la tecnología. Entonces, les decía, ¿qué líneas atraviesan este cuadro? La de las relaciones sociales entre los sujetos, las del desarrollo tecnológico, técnico y tecnológico. Artesanal, perdón, artesanal. Trabajo artesanal, trabajo domiciliado o putty now system, lo van a encontrar también así. Manufactura y gran industria. Capitalismo mercantil. ¿Por qué hablamos de capitalismo mercantil? Porque ya estamos en una sociedad capitalista. Piensen que estamos hablando siglos XVI, XVII hasta más o menos principios del XVIII. El capitalismo mercantil, ¿sí? Del XVI en adelante. Donde ya hay producción generalizada de mercancías. Y donde la sociedad empieza ya a no ser monolíticamente una sociedad feudal, ¿no? Porque hay un auge del comercio, hay un auge de la acumulación de riquezas, etcétera, etcétera, de el uso de riquezas para la compra
de productos exóticos a partir de los viajes de navegación. Fíjense, estoy hablando del siglo XVI, ¿no? Todas esas cosas que vemos en las películas y todas esas cuestiones. ¿Qué nos interesa a nosotros de este esquema? ¿Cómo se trabaja y cómo se organiza el trabajo? Entonces, vamos a ir especificando un poco esas cuestiones. ¿Cuál es el núcleo del trabajo artesanal? El taller artesanal, aunque suene una obviedad, el núcleo del trabajo artesanal es el taller artesanal, que es un espacio de trabajo que reúne una jerarquía específica de actores. ¿Quiénes están en este taller artesanal? Está el artesano, el maestro artesano, ¿quién más? Los aprendices, los oficiales. ¿Quién más? La mujer del artesano, también. En los talleres, en esa época, las mujeres tenían en el mundo del trabajo mayor participación de la que nos podemos imaginar. Y de hecho había cofradías artesanales propiamente femeninas, ¿no? Espacio de trabajo que le pertenece al sujeto que trabaja, al que también le pertenecen las herramientas de trabajo, que tienen un desarrollo técnico incipiente. En este caso, la relación de los artesanos, o mejor dicho, la función de la herramienta es potenciar el trabajo manual. La herramienta sirve para potenciar el trabajo manual y es propiedad de los propios artesanos. Entonces, tengo un lugar de trabajo que es propio de quien realiza la actividad, en la que hay una jerarquía de actores, artesanos, oficiales, aprendices, en una relación casi familiar. Piensen que en esa época determinada a los niños y a los jóvenes se los ponía bajo la tutela del artesano. ¿Para qué? Para que fueran aprendiendo lo que se conoce como la práctica del oficio. El ejercicio de trabajo es considerado como un oficio, como una actividad, un saber hacer individual, pero que está reglado y tiene reglas muy específicas del gremio. ¿Sí? El artesano produce solo, pero tiene que respetar las pautas del gremio. De hecho, para poder ser certificado como artesano, tiene que pasar por un conjunto de exámenes, ¿no? Si yo quiero ser maestra zapatera, tengo que pasar los exámenes de trabajo que impone lo que se llama la cofradía o el gremio artesanal. ¿Qué es lo que se compra y qué es lo que se vende? Se compra y se vende trabajo objetivado en un producto. Y lo que se compra y lo que se vende es una pieza terminada. Las primeras nociones de autoría, lo que nosotros hoy identificaríamos más como la idea de marca, empiezan en esta época, ¿no? El hecho de que vos decís, ay, tengo una cartera Juanita Jo, ¿no? Como si lo produjera la artesana Juanita Jo en su taller artesanal con sus oficiales y sus aprendices. La idea de marca, en realidad el sello de la marca, empieza a surgir en esta época. ¿Por qué? Porque justamente, si bien todos los que accedían a la artesanía era porque habían pasado un examen, etcétera, etcétera, se detectaba que había distintas calidades de trabajo en los talleres artesanales. Entonces, la autoría es fundamental en este momento. ¿Quién es el autor de ese objeto que se pone a la venta? ¿Sí? Había posibilidades de determinar la autoría de un trabajo. Yo no les quiero hacer demasiadas asociaciones con cosas que vamos a ver hacia el final de la materia, para no marearlos demasiado.
pero sí me gustaría, porque estas cosas que a lo mejor ustedes, no sé, yo me imagino, están pensando que en embole hasta ahora estar hablando de estas cosas y nosotros tenemos que ver sociología industrial, son los antecedentes de la industria que necesitamos para ver qué cosas ahora, siglo XXI, qué discusiones y qué problemas remiten a esa época. Por ejemplo, el concepto de autoría hoy día es fundamental para establecer las bases de la propiedad privada de los productos, ¿no? Piensen cómo los productos circulan en la red, lo que el capitalismo se considera piratería, ¿no? La cuestión de la piratería atenta contra ¿qué? Contra la propiedad privada de lo que se está produciendo, que tiene que ver con el pasaje que hay entre esta forma de identificar propiedad privada y y las prácticas actuales. Yo les rejuro que hay una conexión entre todo esto. Entonces ténganme fe que al final lo vamos a llevar a ver. Entonces, esta idea de autoría estaba muy ligada también a la idea de obra de arte. El producto de estos bienes de lujo, ¿no? Sobre todo zapatos, vestidos, ornamentos, gobelinos. ¿Saben lo que son los gobelinos? Esas telas grandes y pesadas que se ponían en las paredes, todas bordadas, como nosotros le diríamos tapices, pero es como una tela muy gruesa que era para tener. Todo eso era considerado una obra de arte. Entonces, se vende, se paga y se compra trabajo objetivado en un producto que está ligado con esta idea de autoría, que son piezas únicas. Y ahí nos oponemos totalmente a la estandarización que mencionaba el compañero. ¿Por qué? Porque ningún par de zapatos era exactamente igual al otro. ¿Sí? Y acá tenemos la unión de concepción y ejecución en el trabajo. Vieron que decíamos al comienzo que la característica del trabajo humano era la reunión de concepción y ejecución. Acá, los que conciben el trabajo, los que determinan cómo se trabaja, cuánto se trabaja, con qué herramientas, etcétera, etcétera, son las mismas personas que lo ejecutan. ¿Para qué mercado se produce? Se produce para un mercado en principio restringido. Es decir, que eran pocas las personas que contaban con la riqueza suficiente para poder comprar estos productos. Es lo que se llama, en esta fase, en términos económicos, es la fase de la producción mercantil simple. ¿Qué hacía el artesano? Vendía sus mercancías para conseguir dinero que le permitían comprar otras mercancías, ya sean otros productos que necesitaba para producir u otros bienes que necesitaba para seguir subsistiendo. Es lo que se llama producción simple de mercancías. Yo les decía hace un rato que el artesano lo que hace es trabajar en su propio taller, pero este taller tiene una particularidad, que era su casa y que además tenía un espacio de huerta, así como lo entendemos hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos todavía en un periodo histórico en el cual las ciudades no están superpobladas y entonces al hogar, que tiene parte de taller, se le agrega una parte del terreno donde la esposa del artesano o incluso el artesano mismo lo que hacen es cultivar. ¿Cuál es la ventaja de que tenga una huerta? No necesita comprar alimentos. O por lo menos necesita comprar todos los alimentos. Y te doy vuelta al argumento. No vive del trabajo artesanal necesariamente. Es decir, si quisiera dejar de producir zapatos, producir vestidos o producir gobelinos, lo puede hacer total, tiene asegurada su subsistencia. ¿Sí? Hay en eso la posibilidad de determinar y de decidir cuánto tiempo se trabaja.
porque los objetivos están planteados al interior del taller artesanal. Esto de los objetivos es un término actual, ¿no es cierto? Un término moderno, no está planteado en esas maneras. Hay algo en la experiencia del trabajo que va a romperse tajantemente cuando pasemos al periodo de la manufactura, que es que no hay una separación tajante entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, o lugar de trabajo y lugar de no trabajo. Y acá también tenemos otra cosa interesante para pensar en la actualidad. ¿Cuántos o cuántas de ustedes trabajan desde sus casas? ¿Nadie? Yo depende, a veces puedo hacer un home office, a veces no. Bueno, pero tienen Sí, la sí, experiencia tengo la de trabajar desde sus casas, ¿no es cierto? Muy bien. Porque haces home office haciendo qué tipo de trabajo. Trabajo en un estudio contable. Bueno, ¿quién más? ¿Haciendo qué? Tesorería. ¿Eh? Tesorería, Lo administración. que fuera, Sí. cualquier actividad, ¿no es cierto? ¿Vos también haciendo? Lo mismo. ¿Quiénes no pueden trabajar desde sus casas? El resto, ya sé. ¿Pero por qué hacen qué? ¿Eh? No te dejan. Ah, pero porque son unos cretinos, digamos. Podrían potencialmente. Muy bien, unos explotadores. ¿Quiénes más? A ver. Yo trabajo en una fábrica de muebles. Claro, yo me acordaba que Sí, ahí hay otra persona que me dijo que trabajaba en fábrica, ¿no es cierto? Muy bien. Soy administrativa, pero cuando salen los muebles, como los fabricamos a pedido, antes de que salgan hay que verlos. Claro. Por más que haga el remito y todo, tengo que verlos. Tenés que verlo en carne y hueso. ¿Y vos? Lo mismo, hay que controlar el producto finalizado. Y hay muchos casos donde no me podría ni llevar no solo el producto, no me podría llevar las máquinas, ¿no? En este caso, cuando empieza a pasar eso, cuando empieza a pasar que las herramientas de trabajo ya ni siquiera son propiedad de quien trabaja, sino que además son demasiado grandes para tenerlas en el hogar, es necesario separar tiempos y espacios de trabajo, ¿no es cierto? En el taller artesanal esto no pasa, porque la herramienta es una prolongación de la mano de quien trabaja. Esto que yo les decía antes, ¿no? La herramienta lo que hace es potenciar la fuerza humana. La herramienta es propiedad del artesano, es una prolongación del trabajo físico y pueden mantenerse al interior del hogar, ¿sí? ¿Quién controla el saber de realizar el trabajo? A partir de todo lo que les dije ya tendrían que saberlo. El maestro artesano. El maestro artesano y la cofradía. Está en esta época instalada la noción de secreto profesional. El secreto profesional empieza en esta época. ¿Por qué? Porque lo que se quería hacer era proteger la entrada al oficio, lo selectivo del oficio, de la entrada masiva. Si todo el mundo sabe hacer todas las cosas, cualquiera podría haber ingresado al mercado artesanal. Y esta propiedad, digamos, del saber, o esta apropiación del saber, esta propiedad de las herramientas, esta no dependencia de la venta del producto para asegurar la subsistencia, permiten que el control del tiempo y del ritmo del trabajo, tiempo y ritmo del trabajo son cosas distintas, ¿cierto? La control de cuánto se trabaja, cuánto tiempo se trabaja, o es la jornada, y a qué ritmo se trabaja, esté limitado y esté decidido por quienes integran el taller artesanal. Entonces, es, si se quiere, entre comillas, una forma muy idílica de trabajar, si lo vemos desde nuestra perspectiva. Trabajo cuando quiero, trabajo con esta gente que incluso es casi mi familia, se establecen relaciones familiares en mi casa, determinamos los valores de las mercancías comunitariamente en la cofradía, etcétera, etcétera. Y los problemas
estaban reducidos prácticamente a la disponibilidad de materia prima. ¿Sí? Estamos en una época en la que para la producción de esos bienes de lujo que regían el mercado artesanal, la problemática principal que había era la disponibilidad de materias primas. ¿Sí? Ahí tenemos trabajo artesanal. Fíjense que el texto de Coriat se llama del taller al cronómetro el taller y el cronómetro. Cuando habla del taller está pensando en este taller artesanal. Ahora, hay un determinado momento cuando ya los viajes de exploración por el mundo empiezan a hacerse un poco más intensos, digamos siglo XV, siglo XVI en adelante, ¿no es cierto? Siglo XVII, donde empieza a haber disponibilidad de dinero, ¿sí? De riqueza en forma dineraria. Entonces, empieza a surgir en un determinado momento el deseo de algunas personas de entrar en este circuito de compra-venta de mercancías. Personas que no necesariamente sabían realizar la actividad, pero podían traer mercancía, materias primas, por ejemplo, de los viajes que realizaban. ¿Sí? Tenían dinero y podían comprar productos y llevarlos a otros sitios donde iban y comercializarlos. Empieza a aparecer la figura del empresario que no necesariamente conoce el secreto de oficio. Ahí es cuando empieza a surgir la forma del trabajo domiciliado o putting out system, lo que se conoce como el putting out system. ¿Se acuerdan que decíamos cuál era la jerarquía de sujetos que integraba el taller? Artesanos, oficiales, aprendices, etcétera, etcétera. Ahora a esta jerarquía le tenemos que agregar un sujeto más, que es el empresario capitalista, que dispone de los bienes o del líquido suficiente como para hacer inversiones y empezar a ejercer una forma de control sobre el trabajo. ¿Cuál es el control que ejerce? No sobre el proceso de trabajo, sino sobre el proceso de distribución. Va a ir y le va a tocar la puerta a un taller artesanal y le dice: yo para la semana que viene quiero 18 pares de zapatos. Acá tenés la materia prima, acá tenés el dinero. ¿Sí? Nos llevaba la materia prima para que el otro comprara el dinero. ¿En qué no tiene intervención este empresario capitalista? No tiene intervención en el proceso de trabajo. Ojo con el concepto proceso de trabajo, que para nosotros va a ser muy, muy importante. No lo confundan con el concepto proceso de producción. No son sinónimos los conceptos proceso de producción y proceso de trabajo. ¿Quién conoce la diferencia entre el concepto proceso de trabajo y proceso de producción? ¿Cuál les parece que será más abarcativo o que abarca más cosas, el proceso de trabajo o proceso de producción? No, el de producción. El proceso de trabajo es el conjunto de pasos que lleva a la producción de un bien, a la producción del bien. El proceso de producción implica otro conjunto de factores que hacen que ese bien pueda estar en el mercado. Por ejemplo, el transporte. El transporte de la fábrica a la comercialización es parte del proceso de producción, pero no es parte del proceso de trabajo. ¿Sí? El proceso de trabajo es justamente lo que es necesario hacer para producir el bien. Y el proceso de producción es cómo se produce. El proceso de producción integra más factores que van desde la producción hasta el posicionamiento del producto en el mercado. Por eso, por ejemplo, el transporte, suponete, mirá, el transporte fuera de la fábrica forma parte del proceso de producción, pero el interior de la fábrica también forma parte del proceso de producción, ¿no? Si yo tengo que sacar productos semielaborados que están allá y traerlos acá, eso forma parte del proceso de producción, pero no forma parte del proceso de trabajo. Porque el proceso de trabajo tiene que ver con esas actividades sobre el producto que elaboran el producto. ¿Se entiende?
ponele, los procesos de control, ¿no? Forman parte del proceso de producción, pero no forman parte del proceso de trabajo en sí mismo. Serán otro proceso de trabajo. ¿Se entiende? Bueno, entonces los artesanos, les estaba diciendo, controlan el proceso de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué controlan el proceso de trabajo? Porque tienen el saber del trabajo. Entonces acá empieza una diferenciación. Yo les decía, acá el artesano vende el producto terminado o la pieza. Acá el artesano va a empezar a vender una parte del producto. Va a realizar una parte de la actividad o del trabajo. ¿Por qué? Porque el empresario capitalista que tiene el dinero razona de la siguiente forma: yo puedo aprovechar lo mejor de cada taller artesanal. Supongamos quienes se dedican a la producción de vestimentas, ¿no? Hay alguien que cardará la lana, o sea, armará los hilos de lana y armará la tela, otros que la tiñen, otro que sea mejor en los cortes que hace, en las terminaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el empresario capitalista va a tratar de obtener lo mejor de cada taller artesanal y va a contratar cada taller artesanal por aquello en lo que se especialice. Entonces empieza una división incipiente del trabajo. Las primeras trazas de la división del trabajo entre talleres artesanales empiezan a darse de esta manera. Entonces, tengo trabajo objetivado, también vendo trabajo objetivado, pero no necesariamente en una pieza completa, sino en una parte de la pieza. ¿Cuál será la función del capitalista? Hacer de conexión y de nexo entre los distintos talleres artesanales. ¿Quiénes ponen las tarifas de realización de ese trabajo? ¿O todavía la cofradía? Acá el capitalista no puede decirle yo te voy a pagar X cantidad porque me parece que es lo que vale. Sigue siendo la cofradía la que tiene el poder. Y acá empieza a darse un proceso que para nosotros es muy importante, que se denomina subsunción formal del trabajo al capital. Subsunción formal del trabajo al capital. ¿Qué significa subsumir? ¿Alguien sabe qué quiere decir subsumir? Ponerse a disposición. No, no exactamente. Doblegarse. ¿Doblegarse? Someterse. Por ahí. No, sería como muy metafórico decir que eso es subsunción. A ver, la idea de subsunción quiere decir poner una cosa debajo de la otra. Eso es subsumir. Alguien metafóricamente puede decir quien se doblega y todo eso está sometido al otro, ¿no? Pero subsumir quiere decir poner una cosa debajo de la otra. Subsunción formal del trabajo al capital. Es decir, el trabajo va a empezar a depender de la organización del capitalista. ¿Sí? Por eso es subsunción del trabajo al capital. ¿Hasta acá me siguen? ¿Por qué la subsunción es formal? Porque es solo de forma, no es de manera real en el que el trabajo está sometido al capital. ¿Por qué solo de forma? Porque el capitalista lo único que hace es tocarme la puerta, decirme yo quiero que vos realices esta actividad y
O esta parte de la actividad, esta parte del producto y esta otra parte se la va a llevar otra persona. El capitalista organiza el trabajo desde afuera. Hay subsunción formal del trabajo al capital. ¿Se entiende qué significa subsumir formalmente del trabajo al capital? ¿Seguro? Es re importante que lo entiendan porque les juro que en la unidad 5 volvemos con este concepto. Explicarlo formal que me perdí, ahí estaba Bueno. pensando en otra cosa. Cuando digo que es una subfunción, mira, hay una diferencia entre formal y real. Te pongo, a ver si con un ejemplo casero lo entendemos más fácilmente. Suponete que vos decís, dos personas tienen una relación, no tienen una relación formal, no tienen una relación real, tienen una relación así como de forma, ¿no? ¿Qué significa? Que en la realidad no se conectan en una relación, hacen como si fuera un como si. Cuando hablamos de formal, quiere decir opuesto a real. Cuando decimos subsunción formal del trabajo al capital, quiere decir que el capital todavía no se puso a organizar el trabajo, más que en cierta apariencia. Fíjense que estamos diciendo que lo que hace el empresario capitalista es decidir a qué taller artesanal le va a ir a pedir una parte de la producción. Ahora, viene y te dice, yo necesito 18 metros de tela verde y 15 metros de tela teñida de rojo para la semana que viene. Puede ser que ahí no le importa. Espérame un toquecito. 18 metros de tela verde y 18 metros de tela roja o 15 metros de tela roja. Bueno, joya, te la doy la semana que viene. El artesano cierra la puerta y el capitalista no está viendo. A ver, ¿cómo trabajas? ¿Cómo tenés? ¿Te estás aprovechando? ¿Me la vas a dar la semana que viene? Porque mira, te estás ocupando de la huerta y no estás produciendo. Mejor organízate así. No está metido en la producción. No se está metiendo de manera real, ¿sí? Solo como una formalidad. Piénsenlo en ese sentido. Sí, ahora te escucho. No, eso, que no le importaría al capitalista cómo o cuánto tiempo va a tener la cantidad de tela. O sea, si te dice la semana que viene, por ahí estás 24 horas produciendo o repartís en determinados Vos lo estás días. pensando, lo estás pensando como si fuera dirección por objetivos. No está pensado como si fuera dirección por objetivos. O sea, todavía No, ni yo siquiera pienso existe. como que el artesano organizaría cómo llegar a lo que le pide el capitalista en ese tiempo, nada más. Pero no tiene necesidad de hacerlo. Claro, por ahí va a buscar la tela y no la tiene. Exactamente. Porque si todavía tenemos una producción artesanal, vos fíjate esto que decíamos antes, cuando estábamos hablando de acá, trabajo artesanal, esta idea de que el trabajo, lo que yo hago es una obra de arte, ¿no? Y la pieza que produzco es una obra de arte. Yo produzco unos zapatos que otra que Sarkani, son una obra de arte. ¿Y vos querés que te haga solamente la hebilla que va arriba? ¿Es el ingreso extra? Ellos siguen fabricando zapatos, pero además le venden, no sé, la suela a... Claro, o sea, no dependen exclusivamente de lo que le venden a este capitalista. Entonces tienen capacidad de decisión. ¿Sí? Tienen capacidad de decisión. Y pasa esto. Te lo quiero para la semana que viene. Viste que hubo una humedad. No se me secó nada. ¿Cuál es el problema del capitalista? Al capitalista le importa. ¿Por qué? Porque él ya tiene pedidos, tiene que hacer un viaje, tiene que llevar el producto. Y suponete que el primero en esa cadena, llamémosla cadena de producción, el que hace la tela y la tiñe, se atrasó. Y entonces se le atrasa al otro, y se le atrasa al otro, y se le atrasa al otro. Y el segundo te dice, vos me dijiste que me trajiste la semana pasada, ya arreglé con el otro Roberto. Entonces para el capitalista sí es un problema. No es que no le importa. ¿Sí? Pero no tiene el saber hacer del oficio, no tiene todavía la disponibilidad a veces no es que se va a poner a comprar todas las herramientas y va a ponerse a ver cómo hago para producir. Pero si no se mete en ese circuito, esa disponibilidad de dinero que tiene no le crece. ¿Se entiende? O crece muy poco, o no puede aprovechar
esa instancia. ¿Se entendió ahora qué significa subsunción formal del trabajo al capital? Hay una división incipiente del trabajo en la cual el capitalista se empieza a meter y empieza a ordenar, empieza a organizar, pero todavía no tiene los pies en la organización del proceso productivo, del proceso de producción. Hay los otros factores que estábamos mencionando, el mantenimiento de la huerta sigue estando, las herramientas siguen siendo del artesano, la no división entre tiempos y espacios del trabajo y del no trabajo se sigue manteniendo exactamente igual, porque esto es si quieren, una modificación que se va produciendo muy paulatinamente en la forma de realizar el trabajo, ¿sí? Por supuesto que esta instancia de trabajo domiciliado coincide con grandes zonas de trabajo artesanal, o sea, no ha venido una a reemplazar completamente a la otra, sino que van siendo coexistentes. ¿Hasta acá estamos? ¿Por qué estamos hablando de capitalismo mercantil y no de capitalismo industrial? Porque la base de la producción de la riqueza todavía está en la compra y venta de mercancías. ¿Sí? La base de la producción de la riqueza todavía está en la compra y venta de mercancías y no en la producción como vamos a ver. ¿Hasta acá estamos? Bien. Vamos a hacer una pausita ahora, antes de seguir. Este recorrido que les estoy haciendo es más o menos como visitar 10 capitales europeas en 3 días. Pero lo que yo quiero es darles un panorama lo más amplio posible para que las lecturas que van a tener en las próximas semanas, después me fijo el cronograma, las lecturas que vamos a tener en las próximas semanas se les hagan más sencillas y puedan trabajarlas con un esquema, ¿sí? Obviamente que en la clase que viene también a partir de las lecturas y de las preguntas que surjan, que espero que sean muchas y todas esas cuestiones, vamos a volver sobre esto y vamos a ir hilando cada vez más fino, pero tratemos de trazar el mapa general como para que puedan trabajar. ¿Estamos? Bueno, hacemos una pausa y volvemos.